El concepto del amor hoy como hoy se ha perdido. Lo que alguien puede pensar sobre lo que es el amor es bien diferente de lo que está escrito, de lo que nos está mostrando el Eterno mismo con lo que Él está haciendo hacia nosotros, pero también con lo que nos está mostrando a través de su palabra. Por esto el Eterno nos está haciendo volver al comienzo, porque desde el comienzo el Eterno nos está mostrando qué significa realmente el amor y cómo se comporta o cómo se vive realmente este amor. Vamos a ver que los mandamientos son la muestra del amor que tenemos, sea con el Eterno, sea con el prójimo. Realmente nosotros no sabemos cómo amar, sino aprendiendo de Él, sino aprendiendo del amor suyo que Él ha hacia nosotros. Y una de las cosas que vamos a ver aquí es propio la sabiduría del Eterno para enseñarnos cómo cuidarnos uno al otro. Bendiciones. Esta semana tenemos una porción de la Torá, una porción que es muy interesante. Es una de las porciones que tiene 72 mandamientos. O sea, en esta porción encontramos bastantes mandamientos de los cuales tenemos la ocasión y la oportunidad de hablar para poder entender, para poder abrir lo que es la voluntad del Eterno. Esta es una de las porciones que contiene más que cualquier otra porción de la Torah, mandamientos, ¿no? Contiene todos los mandamientos algunos mandamientos que ya vimos desde Bereshit o Génesis, ¿no? Hasta Números. Y también otros más, ¿no? Y por esto vamos ahora a hablar un poco sobre lo que son estos mandamientos para ver qué el Eterno quiere eh, que nosotros hagamos, lo que es su voluntad y entenderlo un poco mejor de cómo ponerlos en la práctica. Y bueno, vamos a ver un poco de qué cosa se trata en esta porción, porque es interesante porque sí, cada porción tiene un título, ¿no? Cada porción tiene, digamos así, una idea, da una idea a través de este título de lo que se trata en la Torah, en la porción que estamos estudiando. Pero cuando nosotros leemos esto, después vamos a ver que qué cosa significa, ¿no? También, por ejemplo, ki, tiche, ¿no? ¿Cuál es el significado? ¿Qué cosa quiere decir cuando salgas? Pero antes de esto, quiero que podamos entender que sí, bueno, quiero hablar un poco sobre esta porción porque es una de las porciones que tal vez son más difíciles de entender en la actualidad, hoy como hoy. ¿Por qué? Porque muchos mandamientos muchas cosas que vamos a ver se están confrontando, ¿no? O nos ponen en conflicto, por decir así, entre comillas, que chocan, ¿no? Por decir así, con nuestra realidad, con lo que estamos viviendo. Y a través de esta porción también nos damos cuenta que hay cosas que el Eterno le está hablando que nosotros no lo entendemos por la realidad que estamos viviendo. Y especialmente cuando uno lo lee por la primera vez, es difícil de entender ciertas cosas, propio porque dice, no, 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 o sea, no, no puede ser así, porque hemos crecido
hemos aprendido y hemos vivido o estamos viviendo de una manera que es contraria o muy diferente, sin embargo, a la Torá, a la voluntad del Eterno, a lo que realmente es su pensamiento para nuestra vida y para cada uno de nosotros. Entonces, por esto, en la actualidad, estas normas que nos rigen, ¿no? Son diferentes. Por esto existe este choque con muchas enseñanzas realmente de lo que es la voluntad del Eterno, de lo que el Eterno quiere para cada uno de nosotros que hagamos. Pero vamos a ver también en el mismo tiempo que su palabra es lo mejor para nosotros. Su palabra es vida. Su palabra, la Torá, como dice, realmente su palabra. O sea, en Salmos, por ejemplo, encontramos que dice que es vida, es lo que nos hace vivir y nos muestra el camino porque es una lámpara para nuestros pies. Entonces, esto nos puede ayudar, o sea, con este pensamiento de que la Torah es vida, de que la Torah nos muestra la voluntad del Eterno, de que la Torah es la que nos guía, porque la Torah significa guianza también para el pueblo. Si nosotros vamos con este pensamiento, vamos a entender que el Eterno es sabio en todo lo que hace y el Eterno sabe y tiene un motivo por cui dejó que las cosas se hagan de esta manera. Y una de las cosas que vamos a ver aquí es propio la sabiduría del Eterno para enseñarnos cómo cuidarnos uno al otro, porque muchos de estos mandamientos que vamos a ver es exactamente la muestra del amor que nosotros podamos demostrar uno con el otro. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué? Porque hoy como hoy, el pensamiento o lo que es el concepto del amor o lo que alguien puede pensar sobre lo que es el amor es bien diferente de lo que está escrito, de lo que nos está mostrando el Eterno mismo con lo que Él está haciendo hacia nosotros, pero también con lo que nos está mostrando a través de su palabra. Por esto quiero que veamos un poco esta parte. ¿Por qué? Porque nuestra imagen, hoy como hoy, del amor se transformó, se cambió, se deformó también, porque hoy como hoy el amor es algo que se ha convertido en algo carnal. Si lo siento, es amor. Si no lo siento, entonces no es amor. Si cuántas parejas, por ejemplo, se están divorciando porque dicen no siento nada más por ti. ¿Por qué? Porque el amor está en un sentimiento. El amor está en lo que yo veo, en lo que yo siento carnalmente. Y por esto se ha transformado en cosas que no son, como este amor que supuestamente se piensa que es amor entre dos personas diferentes, entre dos personas del mismo sexo, por ejemplo, también se llegó a este punto entre un hombre y un animal, o sea, tantas cosas que se ha deformado. ¿Por qué? Porque el concepto del amor hoy como hoy se ha perdido. Por esto el Eterno nos está haciendo volver al comienzo, porque desde el comienzo el Eterno nos está mostrando qué significa realmente el amor y cómo se comporta o cómo se vive realmente este amor. Y cuando nosotros leemos y cuando nosotros encontramos también estos mandamientos,
Y como todos los otros mandamientos, vamos a ver que los mandamientos son la muestra del amor que tenemos, sea con el Eterno, sea con el prójimo. ¿Y por qué todo esto? Porque realmente nosotros no sabemos cómo amar. Uno, ¿por qué? Porque estamos viviendo estas circunstancias que le estaba describiendo antes y también, ¿por qué? Porque nuestra mente, que puede ser nuestra mentalidad, como hoy, pero también nosotros no sabemos amar realmente, sino aprendiendo de Él, sino aprendiendo del amor suyo que Él ha hacia nosotros. ¿Y cómo es su amor? Su amor, vemos que, por ejemplo, el Eterno dice que nos amó antes de haberlo conocido, nos amó cuando éramos lejos de Él, nos amó también cuando nos lo conocimos como el hijo pródigo, vivimos en la casa y nos alejamos. Dice que el padre nunca dejó de amar a su hijo pródigo, a su hijo que se alejó. El amor no está basado en los sentimientos, el amor no está basado en lo que el otro hace, porque vemos el padre con el hijo pródigo, el padre con el hijo pródigo cioè, el padre del hijo pródigo, vemos que no lo amó solamente cuando estaba en la casa o cuando tal vez lo obedecía, no lo amó cioè, lo amó siempre, no solamente cuando hacía su voluntad, sino cuando se alejó, cuando se separó, cuando sabía que estaba ahí, esperando la heredad que él le dio. Lo amó siempre, lo amó cuando volvió, lo amó de tal manera que preparó una fiesta para él, sin tantas explicaciones, solamente suplicó el perdón y ya. Él lo amó. Este es el verdadero amor que el Eterno nos está mostrando hoy como hoy, a nosotros también, porque éramos lejos de Él, pero Él nos amó y con cuerdas de amor nos atrayó a Él. Como dice también cuando habla de la mujer que es Israel, ¿no? Dice, la llevaré en el desierto para hacerla enamorar, ¿no? Para crear esta situación de hablar a su corazón. Cioè, había una situación que sabemos del pueblo de Israel, que había esta situación de que se alejó de esta mujer adúltera, de esta mujer que se desenfrenó, esta mujer que vivió como esposa, porque hay esta imagen de esta mujer que vivió como esposa, que tenía todo lo que necesitaba, además de protección, tenía la provisión, tenía joyas, tenía todo lo que necesitaba como esposa. Y sin embargo, aún así lo traicionó. Sin embargo, aún así se alejó. Sin embargo, se alejó de su esposo, hasta yendo tras su corazón, hasta yendo haciendo lo que su carne decía, pensando que este es el amor, pensando que estos sentimientos representan el amor. Pero qué vemos al Eterno? Que aunque sí se separó porque era justo que sea así, aunque sí divorció porque era justo que sea de esta manera, aunque la abandonó por un tiempo, porque tenía que pensar, tenía que reflexionar en sus actos, tenía que sentir qué significa estar lejos. ¿Qué significa perder todo lo que tenía realmente? Y que todo lo que tenía, lo tenía en la casa, lo tenía como esposa, no como adúltera, no como lo que era en ese momento. Y aún así, lo vemos también con la historia de Oseas.
cuando le dice de ir y amar a una prostituta y tomarla como esposa. Vemos esta imagen de lo que el Eterno está haciendo, que el amor no tiene que ver con el sentimiento, no tiene que ver tampoco con la razón. El amor es, Elohim es amor. Elohim es amor, punto. O sea, no tiene que ver con la razón. Es algo que hacer. El amor es hacer. Shabbat Shalom, amada. Saludos hasta Barcelona. Bendiciones, bendiciones, Carlis. Carelis, perdón. Entonces, lo que el Eterno nos quiere mostrar a través de sus mandamientos es propio esto, que los mandamientos, los que Él nos está presentando, por ejemplo, en esto, pero en todo lo que hemos leído hasta ahora, son la muestra del amor que nosotros tenemos que mostrar, o sea, tenemos que dar, tenemos que vivir con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el amor, claro que yo no digo que es solamente esto, o sea, el decidir, ¿no? No es solamente una decisión, pero primero es una decisión. Nosotros decidimos de amar. Nosotros tenemos que decidir de amar nuestro prójimo, así como el Eterno lo está diciendo aquí, porque Yeshua mismo también no está diciendo, no nos está diciendo si sientes, si sientes amor por tu prójimo, haz esto. No, o sea, Él nos está diciendo que tenemos que hacer esto y esto y esto. O sea, que él nos está diciendo que tenemos que caminar en esto, porque esta es la verdadera muestra del amor que tenemos uno por el otro. Y también, ¿por qué? Porque aquí nos estamos cuidando, o sea, el amor es proteger al prójimo, aunque lo siento, aunque no lo siento. ¿Por qué? Porque es mi hermano, porque es parte del pueblo. Cecilia, Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones, amada. Y pues en todo lo que ahora vamos a ver, que podamos tener esto presente y que podamos entender y comprender del pensamiento del Eterno, ver cuál es el pensamiento del Eterno, porque el Eterno cuando nos está mostrando todo esto, nos está diciendo que no es que tú sientes y entonces lo haces, sino que esto es lo que es justo. O sea, el amor es la muestra de lo que es justo de hacer. Y es interesante porque he escuchado también historias, he escuchado testimonianzas de, por ejemplo, de parejas, ¿no? Que han entendido esta parte y que aún cuando llegaron a este punto de no sentir nada más, ¿no? Porque a veces en el matrimonio también se puede llegar a este punto de no sentir estas emociones, tal vez como al comienzo. Pero cuando aún así se hace lo que es justo, lo que es correcto, lo que nos corresponde hacer, la esposa hace el esposo y el esposo hace la esposa, ahí nace y se renueva el amor. Ahí nace de nuevo el amor, porque al hacer las cosas empezamos a amar, empieza este sentir a crecer dentro de nosotros. Rosa, Shabbat Shalom, amada, bendiciones para ustedes también y su familia. Entonces, por esto es importante que veamos del punto de vista del Eterno,
porque como vemos, su pensamiento es diferente muchas veces de nuestro pensamiento. Como dice él mismo, ¿no? Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Por esto es importante que buscamos sus caminos, que buscamos sus pensamientos para saber qué es lo correcto que hacer y cómo al cumplir lo que es correcto podemos llegar a hacer su voluntad, podemos llegar a cumplir con su deseo, porque este pensamiento y lo que es su voluntad es lo correcto y es lo que necesitamos y es lo que también al hacer esto, por ejemplo, nos une, porque una de las cosas que nos une como pueblo son los mandamientos. ¿Por qué? Porque si todos nosotros hacemos y cumplimos los mandamientos, hay algo en común y esto nos hace ejad. Esto es lo que tiene que unirnos, hacernos unir. Y esto es lo que tiene que tenernos unidos también, porque esto es ejad, cumplir los mandamientos. Entonces, que el Eterno nos pueda dar esta sabiduría para comprender su voluntad, para comprender su pensamiento, que es pensamiento de bien y no de mal, para hacernos el mismo de bien, el bien y para que nosotros aprendamos cómo amarnos de verdad, porque al hacer y cumplir estos mandamientos que Él nos está mostrando, nos amamos de verdad. Y esto es el verdadero amor. Esto es la esencia de Adonai. Y si nosotros queremos tener su esencia, y si de verdad decimos que somos su imagen, tenemos que comportarnos como Él. Tenemos que ser y hacer lo que Él hizo, lo que Yeshua también nos mostró, porque cuando Él vino también nos mostró realmente en carne lo que significa la Torá, lo que es vivir la Torá. Él no pensó en sí mismo, no pensó en su dolor, no pensó en su cansancio, no pensó en su gloria, no pensó en quién es, se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte en la cruz. Y esto lo vamos a hablar también más adelante porque esta Torah habla un poco de esta imagen, ¿no? De Yeshua en la cruz. Y entonces vemos que no lo recibieron. Sin embargo, Yeshua dio su vida para los que lo rechazaron, para los que lo golpearon, para los que lo pusieron ahí en el madero. Sin embargo, Él los amó, Él nos amó hasta el final y nos amó hasta la muerte y a la muerte de cruz. Entonces vemos que el amor suyo es muy diferente, bien diferente de nuestra imagen hoy como hoy de lo que es el amor. De simplemente decir, pues sí, no siento nada, entonces ya aquí se acabó todo, ¿no? Cada uno por su camino. Y entonces vamos a ver qué dice. Empieza, cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, Adonai tu Elohim los entregará en tu mano y tomarás prisioneros. Es interesante porque aquí podemos, ya empezando desde aquí, podemos entender y comprender y ver tantas cosas que el Eterno nos quiere mostrar, pero una de las cosas es que podamos pensar también en las guerras que nosotros tenemos, estas guerras internas que nosotros tenemos. Y hay una nota de la Torah Emet que habla sobre esto porque todos tenemos esta guerra interna, todos tenemos nuestros enemigos, ¿no? Y sabemos que
siempre se ha pensado que el mayor enemigo es Hasatán, pero yo considero y creo que así como la palabra lo está mostrando, que el mayor enemigo, nuestro enemigo es nuestra carne misma, ¿no? Más que Hasatán, que no puede hacer nada, solamente tentarnos y es una elección de cada quien caer o no caer en la tentación, así como también con la carne, justamente. Pero la carne es algo que sí es bien duro, ¿no? Cuando hay esta enemistad entre el Rúa y la carne. Y que el Eterno nos pueda ayudar a vencer sobre nuestros enemigos, porque dice, cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, dice, sobre tus enemigos, prueba para indicarnos que cualquier lucha, o sea, cualquier lucha que nosotros podemos tener, nosotros tenemos el poder, como dice aquí, de sobreponernos a todos los obstáculos que obran como verdaderos enemigos para alcanzar la victoria absoluta. Y cuando nosotros ahora que tenemos a Yeshua, entendemos esta parte que Yeshua en la cruz, él venció sobre todo todos nuestros enemigos. Creo que podemos llegar a entender esta parte de que no podemos decir yo no lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque Yeshua ya lo venció. Yeshua ya lo venció. Él venció todo lo que tenía que vencer. Nosotros solamente entramos en su victoria. Entonces, cuando estamos a la guerra, cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, Adonai, tu Elohim, los entregará en tu mano y tomarás prisioneros. Ya vemos que Adonai, Yeshua, venció sobre todos nuestros enemigos. Entonces son entregados en nuestra mano. Por esto, cuando nosotros somos llenos de su Ruach, tenemos autocontrol. Y hay algo que es interesante porque muchas veces se encuentra esta situación de decir que, ay, no puedo vencer esto, no, me siento débil en esto, me siento que sí, no puedo. Pero si nosotros entendemos el plan, porque y el pensamiento, el propósito del Eterno sin desde el comienzo, prueba porque la verdad nos hace libres, que muchas veces estos pensamientos nos tienen atados pensando de que no podemos no pecar. ¿Por qué? Cuando Yeshua vino y cuando Él nos liberó de las ataduras del pecado, nos liberó, como se está hablando aquí también, de la maldición de la Torah, no de la Torah, sino de esta maldición que cayó sobre nosotros al romper la Torah, porque la Torah es buena, la Torah es agradable, la Torah, la ley del Eterno es maravillosa y vemos como da vida, Él no mata, sino el romper el mandamiento es lo que lleva a la muerte. Entonces Yeshua vino, nos quitó el yugo, Yeshua vino, rompió las ataduras del pecado. Yeshua vino nos liberó de la maldición que cayó sobre nosotros, porque al pecar, al caminar en pecado, al hacer cosas que tantas veces lo vemos aquí, atraen maldición sobre nosotros, conscientes o inconscientes. Yeshua nos libró de esta maldición que cayó sobre nosotros, porque nos quitó el yugo del pecado, porque nos quitó las ataduras y nos hizo libres. Y como lo dijimos ya la vez pasada, no nos dio esta libertad de poder ahora hacer lo que queremos, sino la libertad de volver a ser
lo que fuimos creados al comienzo, cumplir con el diseño original de Yeshua. ¿Y cuál era el diseño original? ¿Cuál era el diseño original del Eterno? Cuando creó a Adán, lo creó perfecto. Lo creó a la imagen suya. Él dijo que era la imagen de Elohim viviente. Y que además de todo esto, Adán tenía, dijo el Eterno, que domine sobre los animales. Y muchas veces hemos pensado, y sí, también esto lo era, porque los animales se sometían a Adán en este tiempo, mientras él no pecó, pero hay algo más en esto, porque es mucho más profundo esto, porque los animales son esta representación de lo que es la carne. Las aves son los pensamientos. Por ejemplo, los peces es lo que es la parte interior y cada animal representa hacia el orgullo, representa la vanagloria, representa el odio, todas estas cosas que la amareza, el resentimiento, cada animal representa lo que la carne es. Y si nos vamos en Gálatas, podemos ver todo lo que la carne representa. Entonces, cada animal es representado con una de lo que la carne es, estas características de la carne. Y después es interesante porque si analizamos el Gálatas 5, vemos que habla de lo que es la carne y después de lo que es el espíritu. Entonces, cuando somos llenos, libres y llenos del Ruach de Elohim, ahí dice autocontrolo. Entonces nosotros de nuevo con Yeshua, que él murió en la cruz, tenemos esta oportunidad, tenemos esta libertad de tener autocontrol sobre la carne, dominarlo sobre los animales. Y entonces no es que es interesante, no es que no podemos ver, yo creo que sí podemos ver que todo lo que hay ahora que está pasando también en el mundo es exaltar la carne, es que los animales tengan dominio sobre nosotros hasta tal punto de permitir también el matrimonio con los animales. O sea, pensamos dónde se llegó y dónde hemos llegado en un tiempo como este. Pero además de esto, también hay otra cosa que podemos ver aquí en los primeros versículos, porque dice que si entre los prisioneros vieses una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla como esposa. Deberás llevarla a tu casa y ella deberá raparse su cabeza, dejar crecer las uñas, deberá quitarse el vestido que llevaba al ser tomada prisionera, deberá permanecer en tu casa, llorará a su padre y a su madre durante todo un mes. Después podrás cohabitar con ella, ella será tu mujer. Recordemos una cosa, que el Eterno nos revela su palabra que es eterna. Vemos como ya desde el comienzo nos revela su plan, ya nos revela su pensamiento y cuál es su voluntad. Y tiene un significado especial porque cuando nosotros vamos en la oración y cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que hay algo más que solamente lo que estamos leyendo. No vemos como también el apóstol Pablo, digo que toda la escritura fue inspirada del Eterno, fue inspirada por su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea de enseñamiento, que sea una enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo podemos aprender tantas cosas a través de su palabra cuando vamos en oración y cuando dejamos que Él nos hable. Y vemos que esta mujer cautiva, muchas veces la mujer representa a Israel en la escritura. Y vemos que
podemos pensar también en esto, ¿no? Que todo esto, esta mujer representa también esta figura de lo que es nuestra vida, de lo que somos nosotros. Nosotros éramos cautivos del pecado, del mundo. Estábamos en Egipto, ¿no? Que representa el mundo, que representa la esclavitud, donde estábamos y fuimos comprados con precio de sangre, como dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. En 1 Corintios 7, del 22 al 23 dice, porque el que en el Adón fue llamado siendo esclavo, libero es del Adón. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mashiach. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Vemos como Él nos dio esta libertad, como esta mujer que fue encontrada entre los prisioneros y después fue pasando un proceso, porque ciertamente es importante ver esto, notar este proceso, porque tenía que pasar este proceso, después se convertía en la esposa del israelita. Y vamos a ver un poco cómo era la historia, lo que nos cuentan también otros libros de lo que está pasando, estaba pasando en este tiempo. Las mujeres de los pueblos paganos se vestían de esta manera para ser llamativa, para poder seducir a los enemigos. Y por esto vemos como, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque en el caso en que, por ejemplo, cuando los maridos y bueno, todo el pueblo se iba a la guerra, ellas estaban ya vestidas, preparadas, se cuenta que estaban ya vestidas, preparadas, en el caso que perdían la guerra, que podían de alguna manera conquistar, seducir a los hombres que conquistaban y de esta manera continuar con vida. Y entonces, por esto seducían a sus enemigos. Por esto el Eterno vemos como advierte, ¿no? Que si un israelita se enamora de una que es cautiva, ella debe pasar por este proceso hasta que él llega a la decisión final, ¿no? A decir, sí, la quiero como esposa. Dicho, debe pasar un mes, debe llorar su familia, quiere decir dejar su pasado y hacer este luto, ¿no? Que se tiene que hacer. Debe cambiar su apariencia, ¿no? Debe dejar estas vestiduras, raspar su cabeza. Y vemos que es interesante porque es la misma ley que fue establecida para el leproso. O sea, el leproso tenía que pasar por el mismo proceso, si se acuerdan de esta parte. Y era este proceso que es esta manera de ser limpio. Entonces ella tenía que hacer este proceso para limpiarse. Como dice en Levítico 14, versículo 8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Después, bueno, en algunas partes dice dejar crecer las uñas y en algunas partes dice cortar las uñas. Pero realmente hay una palabra ahí que es asá. Y esta asá en hebreo no es cortar, sino hacer. Hacer como arreglar, ¿no? Se tenía que arreglar las uñas. Probablemente ellas tenían estas uñas para poder de alguna manera, ¿no? Cortejar y seducir a los hombres. Entonces tenía que arreglar también las uñas. Dice, se quitará el vestido de cautiverio.
si quitará este vestido de cautiverio. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Vemos que el Eterno nos muestra que es el mismo proceso que está viviendo esta mujer del cautiverio, hemos vivido nosotros también. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que quitarnos esta vestidura y vestirnos del hombre nuevo. Cioè, vemos que tenemos que despojarnos de este hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, ¿no? Estos deseos de la carne, lo que es engañoso, y renovarnos en nuestro espíritu, en nuestra mente. De hecho, como dice apóstol Pablo, ¿no? También que tenemos que tener la mente de Mashiach, renovar nuestra mente, tener la mente de Mashiach, cioè vestirnos de este hombre nuevo que fue creado en la justicia, que fue creado en la santidad de la verdad. Shabbat Shalom, amado Álvaro, bendiciones, qué gusto que estás aquí, nos alegramos. Y después dice, se quedará en la casa, cioè se familiarizzerà prácticamente, podemos decir, con la vida de Israel, ¿no? Tiene que conocer las costumbres, tiene que conocer las leyes, ¿no? Tiene que ambientarse, por decir así. También cuando pensamos en llorará a su padre y a su madre un mes entero, además de que esto es el tiempo que se da para hacer el luto, ¿no? ¿Qué significa esto? Romperá estos vicios del pasado. Y entonces, ¿qué dice? Que después de todo esto, si él la mira y sin embargo la quiere, pues entonces se podrá casar con ella, ¿no? Y si no la quiere, que la tiene que dejar libre, podía dejarla libre pues para vivir y hacer lo que dice, dejarla ir en libertad. Si luego no la desea, deberás dejarla ir en libertad, no podrás venderla por dinero ni podrás esclavizarla, pues ya la deshonraste, ¿no? Entonces vemos que esto es lo que Yeshua hizo con nosotros, esto es lo que el Eterno hizo también con Israel cuando salió de Egipto, cioè le dio un mes de proceso en el desierto, lo pasó por las aguas amargas, le dio tiempo para desacharse del pasado de Egipto, también fue un tiempo de prueba, ¿no? Antes de darle esta ketubá de bodas, este acto matrimonial, antes de hacer este pacto de matrimonio con el pueblo. ¿Qué hizo? Cioè, en estos tiempos de 3 días, por ejemplo, que el pueblo, antes de recibir esta ketubá, que realmente son los que son los mandamientos, ¿no? Las tablas que el Eterno dejó, vemos como el Eterno le ordenó bañarse, de lavar su ropa, de cambiar su apariencia, ¿no? Y le preguntó también si quiere o si acepta obedecer sus mandamientos. Y vemos que también hay libre arbitrio, exactamente como el Eterno está haciendo con nosotros. Él nos dio el libre arbitrio de hacer lo que queremos hacer. Seguirlo a Él cuando nos llamó o caminar como queremos nosotros. Y hay una cosa ahora, continuando con la parasha, dice
si un hombre tiene dos esposas, a una la ama y la otra la odia, y ambos le dieron hijos, pero el primogénito es el hijo de la odiada. Cuando reparta la herencia a sus hijos, no podrá darle al hijo de la amada el derecho de la primogenitura en detrimento del hijo de la odiada, que es el primogénito real. Deberá reconocer como primogénito al hijo de la odiada y deberá darle doble parte de todo lo que posea. Él es su primogénito y a él le pertenece el derecho. Vamos a ver ahora exactamente esta parte porque desde aquí de la Torah podemos entender también las palabras de Yeshua, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrecerá a su padre y a su madre, ¿no? Es cuando él dice, por ejemplo, en Lucas 14, 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulos. Vamos a entender qué significa este término de aborrecida o odiada, porque aunque la palabra en hebreo es sané, que significa odiar o aborrecer, en realidad esta expresión es un hebraísmo y significa querer menos o poner en segundo lugar. Yo creo que una vez que ya lo entendemos de esta manera, ya podemos entender qué diferencia, ¿no? En el pensamiento, porque nosotros con nuestro pensamiento pensamos ya odiar, que significa aborrecer, que significa, pero cuando entendemos que querer menos o poner en segundo lugar, ya cambia todo. Como por ejemplo, varios ejemplos que confirman este hebraísmo. Dice, Jacob amaba a Raquel, pero fue obligado, como lo vemos, a casarse con Lea. Dice, en Génesis 39, 21, Lea era menospreciada. Y vemos que ahí se usa la misma palabra hebrea de sané, pero en contexto general de la relación, vemos que no encontramos que el sentimiento de Jacob fue de odio, sino que la amaba menos a Lea que a Raquel. O sea, todo el tiempo estamos viendo esto. Por esto podemos ver que Yeshua está usando el mismo hebraísmo, ¿no? Dice, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida que a mí no puede ser mi discípulo. O sea, no podemos poner por encima de él a nadie y a nada. Por esto es importante que podamos entender el contexto, ¿no? Porque si no, uno dice, ah, pues Yeshua quiere que nos odiamos y pues después parece como contradictorio, que tenemos que amar a nuestros padres, pero odiarlos. Y uno dice, pues, ¿cómo que no se, como que no se entiende, ¿no? Ya, en primer lugar, el Eterno quiere que sea Él, que el que es nuestro Rey, el que es nuestro Padre, el Creador del universo. Después de esto, si continuamos en Deuteronomio capítulo 21, que de hecho creo que no les dije de dónde estamos leyendo, estamos en Deuteronomio 21, empezando con el versículo 10. Y ahora estamos en el versículo 18 y hablamos un poco de lo que es esta imagen del hijo rebelde. Porque hay que entender también esta parte del contexto. Si ustedes quieren leer, esto está desde el versículo 18 hasta el versículo, sí, hasta el 21. ¿Y qué es cuál es el contexto de todo esto? Con tu más, porque aquí dice, o rebelde, ¿no? Porque dice, si uno tiene un hijo dísculo y rebelde,
que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre y no les obedece siquiera bajo advertencia, ¿no? Vamos a ver qué es esto de rebelde, de contumaz. Significa terco, pertinaz, desleal, falso, indomito, significa perfido, prevaricado, rebelde, rencilloso. Y esta es la palabra zarar. Y rebelde, que es marar, ¿no? Esto para mostrarle la diferencia, ¿no? Porque rebelde es marar y contumaz es zarar. Y rebelde, que es marar, es amargo, amargura, cambiar, desleal, enojar, irritar, provocar, rebelarse y rebelde. Entonces, cuando vemos que, como dice aquí, ¿no? Cuando se ha hecho todos los procesos de disciplina y aunque se llamó a la atención, se llevó, por ejemplo, delante del pueblo, delante de los jueces, y sin embargo, el hijo no cede a su rebeldía, vemos que el Eterno ordena que sea matado para exterminar el mal del pueblo. Pero es interesante por qué esto, porque en la tradición judía, de hecho, no se ha encontrado, dicen que no se ha encontrado ningún caso en que este mandamiento fue ejecutado. ¿Por qué? Porque servía solamente como regla, ¿no? Para hacer que el hijo para hacer que el hijo pueda entender más bien la consecuencia de su rebeldía, que la rebeldía tiene una consecuencia. Y desde pequeños los niños aprenden que hay una consecuencia para la rebeldía. Y de hecho, no se ha encontrado ningún caso en cual se tenía que practicar exactamente este mandamiento. Por esto, si analizamos otros mandamientos, también hay muchas leyes, mandamientos de Adonai que son preventivos por la naturaleza, que son solamente para poner un alto, que son solamente para protegernos uno al otro. Porque vemos hoy como hoy, también si no hay reglas de circulación, cada quien hace lo que quiera, ¿no? Cada quien conduce, cada quien hace como quiera. Si vamos, por ejemplo, si vamos a otros países donde no se respecta tampoco las leyes de la circulación, vemos como, sí, de verdad hay un caos, ¿no? Y el Eterno por esto lo está poniendo para protegernos, para saber dónde están los límites. Y recuérdense siempre que en el Eterno los límites son protección, los límites significa amor. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, y los límites son libertad, porque si nosotros sabemos dónde son los límites, nos movemos en la tranquilidad, nos movemos en la libertad. Y vemos que, porque en otra parte también, si nos acordamos, habla de estos hijos que son glotones, borrachos. Sí, en el versículo 20, ¿no? Dice que deberán decirles a los ancianos de la ciudad, nuestros hijos, hijo, díscolo y rebelde, no nos obedece, es glotón y bebedor, ¿no? Que prácticamente era una situación bastante fuerte porque esto incluía también que el hijo que hacía robaba a sus padres para poder comer y beber con estas malas compañías, ¿no? Entonces, no solamente era la imagen que daba el hijo, ¿no? Sino también que le hacía daño porque los robaba, ¿no? A los padres. Entonces, el Eterno que quiere que sea el campamento limpio, que sea quitado de medio este mal. Claramente, por ejemplo, hoy como hoy, esto es visto como alejar
un hijo de esta manera del pueblo del Eterno. Cioè, hoy como hoy no se aplica esta ley de matar al hijo, sino de alejarlo para poder quitar el mal del medio del pueblo, porque sabemos que el mal es como una manzana que está rovinata, ¿no? Que está arruinada y que contamina, ¿no? Como un fruto que en medio de otros frutos los contamina a ellos también. Pero el problema es que la distorsión que hoy como hoy en la educación de los hijos hay, ha hecho que no podemos comprender el pensamiento del Eterno. Y de hecho hay mucha gente que incluso puede ver al Eterno como cruel y duro, pero no es así. Es que el Eterno conoce el corazón del hombre y sabe que el hombre realmente necesita un alto. El hombre, si no tiene un alto, muchas veces vemos como se toma la libertad de hacer lo que su carne, su corazón está dictando. Y por esto vemos como el Eterno, todos estos mandamientos, ya que vimos hasta ahora, está para proteger. Este mandamiento que vimos al comienzo está para proteger también los más débiles, los prisioneros, las mujeres que sabemos como en esta época eran también, como decir, estas mujeres, ¿no? Que habla de la odiada y la amada, ¿no? Sabemos que muchas veces se estaba tratando a la mujer de una forma que no se tenía que tratar. También el pueblo vino con pensamientos, así como nosotros, ¿no? Venimos con pensamientos, con nuestra concepción de las cosas. Vinimos dentro del pueblo, ellos también salieron de Egipto y vinieron con estas concepciones sobre la mujer, sobre lo que es el comportamiento, ¿no? Con la mujer, y vemos como el Eterno está protegiendo. Ya hasta ahora vemos que el Eterno con los mandamientos nos está mostrando propio esto, el amor que él tiene para con nosotros y el amor que Él está poniendo en medio de su pueblo para que se muestre de esta manera. Después vamos continuando, vemos como ahí está relativa a la sentencia de la muerte, ¿no? Dice, cuando un hombre haya cometido un delito que merezca la pena capital, después de haber sido sentenciado y ejecutado, deberás colgar su cadáver de una horca, pero su cadáver no pasará la noche en la horca, sino deberán entregarlo ese mismo día, enterrarlo, perdón, ese mismo día. El versículo 22 y 23. Pues una persona colgada es un insulto para Elohim y no debes contaminar la tierra que Adonai tu Elohim te entrega en propiedad hereditaria. Vemos como Yeshua, si nos acordamos, a él también lo han tenido como está escrito aquí, bajarlo del madero y no tenía que pasar la noche ahí en el madero. Y vemos como aún con su muerte, Yeshua cumplió al pie de la letra la Torá. Y vemos que la Torá también en el tiempo de Yeshua fue cumplida por el mismo Yeshua. Tenía que ser todo exactamente así como está escrito. En Gálatas 13 dice, Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, el versículo que estaba diciendo al comienzo, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Vemos como Yeshua llevó esta maldición sobre él, la maldición que cayó sobre nosotros al cometer el pecado, esta consecuencia
del pecar, esta consecuencia que ha tenido que caer sobre nosotros y nos hemos encontrado con las maldiciones que hemos tenido en nuestra vida al alejarnos de Él, al caminar en pecado. Yeshua vino y la quitó para que seamos libres, para que seamos libres de todo esto. Y después vemos como el Eterno, cuando continúa, por ejemplo, en el capítulo 22, dice, si ves extraviado el toro de tu prójimo o el animal de su rebaño, no te desentiendas del mismo, sino restitúyelo a tu prójimo. Si tu semejante no está cerca de ti o tú no lo conoces, el dueño del animal, deberás llevarlo al animal a tu casa y tenerlo ahí hasta que tu prójimo lo identifique y entonces se lo devolverás. Vemos como el Eterno está pensando también en estas cosas que parecen mínimas, ¿no? Parecen, al final por uno tampoco piensa en todo esto, ¿no? A veces no se piensa en todo esto. Por esto es importante que podamos entender realmente todo lo que estamos hablando, que su amor es infinito, su amor para nosotros es tan grande. Vemos como el Eterno da estas leyes para que nos mostramos el amor, el cuidado y la protección uno para con el otro y también con las cosas que cada uno de nosotros tiene. Y vemos que esto es importante porque dice de tener cuidado con lo que es el ajeno. ¿Qué es lo que pasa hoy como hoy? Encontramos una cosa y decimos, ah, pues la encontré, es mía. Ah, pues es el Eterno que me la dio, me dio la oportunidad para tenerla. Entonces me la llevo a mi casa y ya es mía, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos ha hecho de esta manera? Sin pensar de, como mínimo, de buscar de quién es, como mínimo a ver si alguien lo perdió, como mínimo a ver, sí, cioè, dar este espacio, este tiempo para ver cómo solucionar esta parte, ¿no? Por esto es importante que meditamos en todo esto. Y vemos que en Éxodo 20:15 dice, no hurtarás, y ahí dice ganar. Y la segunda parte del Shema dice, ama a tu prójimo como a tú mismo, ¿no? El más grande mandamiento. Vemos que el cuidado y respeto por la propiedad del prójimo tiene que ser característica de los hijos de Adonai, así como esta sensibilidad frente a las necesidades de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque la sociedad vemos cómo se basa realmente en gran medida, se basa la confianza que las personas pueden tener en los demás. Entonces, cuando se pierde la seguridad personal, la paz, la capacidad de amar, de cuidar el entorno, vemos como se ve como una amenaza, ¿no? Entonces, por esto, nosotros somos llamados a ser diferentes, somos llamados a marcar la diferencia. Y con lo que no nos pertenece, no solamente tenemos que tener este cuidado, sino que tenemos que ser escrupulosos. Y como vemos aquí en extremo propio, no podemos reclamarlo como propio, sino primeramente buscar de quién es. Como dice el versículo 4 dice, si ves el burro de tu prójimo, toro caídos en el camino, no lo ignores, ayúdalo a levantar. Ayudar también este animal, no irnos de ahí como si no nos importa, sino que sea importante, que demos importancia como si fuera nuestro. Por esto Yeshua dijo, ¿no? De hacer a los otros como nos gustaría que alguien haga
con nosotros. Por esto hay que estar atentos en todo esto. Después vemos que el Eterno tiene este cuidado especial, impresionante. No sé, vamos al capítulo 22, versículo 6, dice, si por casualidad encuentras en tu camino un nido de pájaros, ya sea en un árbol o en la tierra, con pichones o huevos. Entonces, si la madre está recostada sobre los pichones o los huevos, no tomes a la madre junto con ellos. Ahuyenta primero a la madre y solo luego toma los pichones para ti. Así te irá bien y se prolongarán tus días. Impresionante, ¿no? Como el Eterno dice, si haces esto, te irá bien. Y aquí puedo decir tantas cosas porque, miren, muchas veces hacemos cosas, como por ejemplo esto, encontramos un nido y hacemos lo contrario de lo que está escrito aquí. Y nos encontramos en nuestra vida que no nos va bien, encontramos que tal vez también dice, si prolongarán tus días, entonces significa que el Eterno puede cortar los días por esto. Cioè, hay que tener cuidado con tantas cosas, pero también entender por qué de repente en un cierto momento hemos pasado por cierta circunstancia. ¿Por qué? Porque ignorancia del conocer los mandamientos nos llevó a que no nos vaya bien, nos llevó a que los días sean cortados. Y con esto quiero que podamos reflexionar sobre todas las cosas que hemos podido ver hasta ahora también. ¿Cuántos mandamientos hemos enfrentado? ¿Cuántos mandamientos hemos ido contra? ¿No? Hemos hecho lo contrario, porque el pecado es fallar el blanco. El pecado es no dar al blanco. El blanco, como también en los evangelios lo vemos en la letra de Giacomo, si no me estoy equivocando, es que está hablando sobre esto. Cioè, si nosotros, dice propio esto que si nosotros no damos el blanco, y el blanco que es la Torá. Entonces, si nosotros hacemos cosas fuera de la Torá porque no damos en blanco, si no damos fuera, hemos pecado. Todo lo que fue fuera es pecado, pero cuando damos en blanco, que es la Torá, que es la palabra, que es los mandamientos, entonces estamos protegidos porque estamos dentro de todo esto. Y por esto, cuando nosotros cumplimos con lo que tenemos que cumplir, tenemos bendición. Y hemos tenido hasta llegar también al conocimiento de la Torah, si hemos cumplido con esto. Por ejemplo, ¿cuánta gente, por ejemplo, ¿no? Ha hecho esto? ¿Por qué? Porque le nació del corazón, porque sin embargo la Torah está escrita en nuestros corazones, entonces nos hemos llevado por el instinto, por decir así, pero sabemos que no es un instinto humano, sino que fue su amor, fue su Torah dentro de nosotros. Quien ha hecho esto, se ha comportado de esta manera, en el sentido que ayuntó primero a la madre y solo luego tomó los pichones, le ha ido bien. Se han prolongado los días porque le vino esta bendición en su vida. Después de esto, que vemos como el Eterno está cuidando su pueblo, vemos como él está amando la creación. Cuanto más podemos entender que Él nos ama, ¿no? Cuanto más
podemos entender su amor, como dice en Mateo 6, del 25, ¿no? Cuando dice, no os afanéis por vuestra vida, qué bebéis, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Mirad, las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y también cuando habla en Salmo 50, versículo 10, dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo daría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Exacto, si no fuera por esto también trabajaría en el día de reposo por el afán. Así es, así es. Y por esto, si nosotros confiamos en Él, como está diciendo aquí también, si nosotros confiamos en Él realmente, si confiamos en lo que está diciendo en Mateo 6:25, tenemos shalom. También esto nos ayuda a poder, por ejemplo, vivir el Shabbat, dejar de trabajar en Shabbat y descansar, reposar. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está proveyendo por nosotros, sabemos que Él es poderoso de hacer, de darnos esta provisión como lo dio al pueblo en el desierto, doble porción, porque viernes, Él le dio doble porción, ¿no? Un día antes por el viernes y por el Shabbat, porque el Eterno sí lo puede hacer cuando confiamos en Él. Después, como habla, por ejemplo, aquí otra muestra de protección y de cuidado que tengamos uno con el otro, ¿no? Dice el capítulo 22, versículo 8, cuando construyas o adquieres una casa nueva, hazle una protección a tu terraza. Así evitarás que de tu casa prenda responsabilidad de sangre si alguien llegará a caer. ¿Por qué? Porque claramente si alguien, sin embargo, le puede pasar de caer, le puede pasar de, sí, pues de caer, de hacerse del mal. Si a alguien le puede pasar esto porque el Eterno lo está permitiendo, pues no es nuestra responsabilidad. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer para que nuestro hermano, para que él que venga en nuestra casa, sea en un ambiente protegido. Tenemos que cuidarnos y este cuidarnos es una muestra de amor. Por esto es interesante como hemos pensado y hemos creído que la Torah o la ley del Eterno era maldición para nuestra vida. Cioè, vemos como todo lo que hemos leído hasta ahora es esta muestra de un padre que nos ama, un padre que nos enseña y que enseña a sus hijos cómo vivir de una manera correcta, cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar la casa, cómo cuidar los hijos, y habla mucho de la finanza también, cómo tratar con nuestras finanzas, cómo ser prósperos, cómo poder de la manera correcta crecer en nuestras finanzas, en nuestra economía, prosperar en nuestra economía, cómo podemos prosperar en nuestra salud, en nuestro cuerpo, o sea, en todas las cosas Él nos está enseñando, ¿no? Porque habló sobre la limpieza del cuerpo, por evitar las enfermedades, proteger de que no se tome algo, alguna enfermedad, quitar la persona por un tiempo, alejarla y después podía volver, pero tenía que hacer un proceso.
tantas cosas que el Eterno está escribiendo y diciendo propio para protegernos, para que nos podamos y para saber cómo protegernos uno al otro. Entonces vemos que aquí nos enseña estas normas de seguridad en nuestra vida para proteger a nuestro prójimo. ¿Y por qué? Por esto, con razón, Moshe, por ejemplo, en Deuteronomio, del capítulo 4, versículo 5, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Adonai mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual traéis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que entrega dioses, que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tu hijo. Y después, porque muchas veces no decimos, pues al Eterno no le importa tantas cosas. No es así. Miren, es impresionante, además del nido con los pichones, también, por ejemplo, habla también de no sembrar, no siembras en tu viña otras especies de semilla, para evitar que todo el producto de la semilla que sembraste del fruto de la viña sea prohibido. No ares con una yunta formada por un toro y un asno. No uses una prenda cuya tela combine fibras de lana y de lino. Cioè, el Eterno se está preocupando, por decir así, también de estas cosas que para nosotros son cosas que tal vez no tienen tan poco sentido, pero no es así, porque el Eterno cuando lo dice es porque tiene un propósito y sabe por qué. Y Álvaro dice, Israel es grande porque es luz a las naciones. Así es. Cuando Él es luz a las naciones, Él es grande. Así es. Cuando dice no harás con buey y con asno juntos, vemos como claramente una de las cosas nos muestra que son dos animales, uno kosher o limpio y el otro animal que es inmundo, ¿no? ¿Y a dónde puede llevar esta enseñanza? Como dice 2 Corintios 6:14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión a la luz con las tinieblas. Vemos cómo el Eterno nos está mostrando esta imagen de no poner dos cosas diferentes, o sea, no poner el mundo con lo puro, o sea, lo que es impuro con lo que es puro, lo que es luz con lo que es tinieblas. Nuestra vida, el trabajo, un negocio, vemos como es importante que sea rodeado de estas personas que creen en el Eterno, que creen en la Torah, porque ¿qué relación podemos tener con las personas que son incrédulas? Al final se termina ¿cómo? Afectando nuestros pensamientos, afectando nuestras costumbres. Shabbat Shalom, amada Talia, bendiciones, que el Eterno la bendiga grandemente. Eh, por esto vemos como el Eterno quiere que seamos separados y vivir como pueblos separados. Por esto
desde la creación vemos como nos habla de juntarnos todos según su especie, ¿no? Porque si vemos todo lo que el Eterno habla también cuando dice a Noah, ¿no? Que entren en el arca, ¿no? Junto cada especie con su especie, ¿no? Así desde el comienzo el Eterno muestra esta imagen. También la naturaleza, la creación, c'è las telas, lino que de planta y lana, c'è plantas con la lana, no ponerlas juntos, no mezclarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también tiene como pensamiento una cosa mucho más allá, ¿no? De que debemos guardar el principio, este principio de no mezclar las cosas para que para poder llevar a este conocimiento más allá, la esfera espiritual, para entender lo espiritual. Porque de esto entendemos de poder separar y aprendemos a separar lo santo de lo profano. Como dice Levítico 10:10, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo o lo limpio. Y dice que en Ezequiel 22:26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. A propósito de esta mezcla, ¿no? De no hacer esta mezcla lana y lino, es porque también representa el opuesto, ¿no? De atributos opuestos, como por ejemplo el atributo de Gesed, que es misericordia, amor, con Geburah, que es la disciplina, ¿no? O misericordia con la severidad, porque Geburah también significa severidad. Entonces, cuando uno cumple un mandamiento, como por ejemplo de tipo de arras, ¿no? Esto atrae hacia sí este objeto con el cual ha cumplido este mandamiento y ¿qué hace? Lo transporta a la dimensión de lo sagrado y sublime. En cambio, al observar una prohibición, este mandamiento de, por ejemplo, no harás, que esta es una prohibición, se evita algo prohibido, se evita algo que no se tiene que hacer. Entonces vemos como hay este contraste, ¿no? Y esta prohibición realmente de mezclar fibra de lana con lino en la misma prenda significa también mezclar estas dos energías que son opuestas y no deben, confundirse entre sí, no deben combinarse entre sí. Lo prohibido debe realmente evitarse. Y lo sagrado y lo sublime tienen que ser de un lado y lo prohibido del otro lado. Y que hay que estimular todo lo que es sagrado, todo lo que es santo, todo lo que es sublime. Y si continuamos, vamos concluyendo poco a poco, llegando, por ejemplo, está hablando más adelante del adulterio, de la acusación falsa, vemos como el Eterno sobre la mujer, ¿no? Que recién casada, que tal vez el marido después de que se casa empieza a sentir que no siente nada más por su esposa, empieza a rechazarla, no la quiere más, como dice aquí, ¿no? Si un hombre se casa y después de haber habitado con ella encuentra que la odia y la acusa y la difama diciendo me casé con esta mujer, pero al cohabitar con ella no encontré señales de virginidad. Con todo esto, no entrar en detalles de lo que está escrito, solamente para que podamos ver cómo el Eterno también en esto está protegiendo
al más débil, está protegiendo, por ejemplo, a esta mujer que podría ser, o sea, si no fuera por esta ley, ella terminaba rechazada, terminaba, también podría terminar ser muerta, cioè, el marido podría o divorciar o a matarla. Cioè, vemos cómo el Eterno está dando todas estas leyes para saber cómo comportarnos en ciertas circunstancias, pero también cómo de esta manera protegernos uno al otro. Después habla también sobre la violación de una mujer soltera, la violación de una mujer que está comprometida, siempre para poder proteger y para saber cómo actuar en caso de estas situaciones. Después en el capítulo 23 dice que ningún hombre tome en matrimonio la mujer de su padre, no debe violar la privacidad de su padre. Cioè, vemos como el pensamiento del Eterno es muy diferente de lo que es hoy. Y sabemos otra cosa, porque más adelante Moshe lo va diciendo. Más adelante Moshe está hablando propio sobre esto, cioè que estos mandamientos, estas palabras, no son solamente para ustedes, dice, sino para los que van a escuchar, para las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque el Eterno y Moshe ha tenido esta revelación de que se sabía, cioè, él sabía a través de la revelación que el Eterno le dio que se llegaría aquí. Ya vemos lo que estamos viviendo hoy como hoy, que toda la verdad que hay fue y está y se está buscando de devolverla, ¿cómo decir? Hacer el contrario, de que el bien se está llamando mal y el mal se está llamando bien. Entonces, por esto el Eterno está hablando propio lo que está escrito hoy como hoy. ¿Cuántas cosas no están sucediendo de esta forma? ¿Cuántos toman en matrimonio la mujer de un padre? Cioè, tantas cosas que de verdad son abominaciones delante del Eterno. Y el Eterno lo está hablando propio porque no quiere que esto se quede así, cioè, quiere que aprendamos cómo comportarnos para protegernos uno al otro. Y después de esto, habla sobre el mantenimiento del campamento puro. Cioè, vemos como el Eterno también en esto dice, cuando salga un campamento de ustedes a enfrentar a tus enemigos, cuídate de toda cosa mala. Y hay una nota en la Torah Emet que dice, pues el Satán acecha principalmente en los momentos de peligro. Si un hombre estuviese impuro por haber tenido eyaculación, por ejemplo, durante la noche, deberá salir del campamento y permanecerá afuera. Cioè, vemos como el Eterno está protegiendo de una enfermedad. Después de esto, dice, deberás asignar un lugar fuera del campamento para usar como la tina. Cioè, con tu equipo de campaña deberás llevar siempre una estaca para que cuando tengas que hacer tus necesidades puedas cavar un hoyo con la estaca y luego tapas con tierra el excremento. ¿Y por qué está hablando de todo esto? Dice, porque Adonai, tu Elohim, está en tu campamento para salvarte y para entregarte tus enemigos. Tu campamento debe ser sagrado, que no se vea, que no vea él cosas inmorales y se aparte de ti. Que no vea él cosas inmorales y se aparte de ti. Cioè, vemos como el Eterno está poniendo acento sobre la pureza del campamento también, la pureza sexual, también el interés, ¿no? Por ejemplo, el interés que uno puede tener, en este caso, en capítulo 23, versículo 20, dice, no causes
que tu hermano cobre interés, ni interés de dinero, ni interés de comestibles, ni interés de ninguna otra cosa sobre la que se suele cobrar interés. Puedes causar que uno hebreo, uno de pueblo, uno que no es de pueblo, cobre interés, pero no puedes causar que tu hermano cobre interés a otro hermano. Así Adonai tu Elohim te bendecirá en todos tus emprendimientos en la tierra a la que te diriges para poseerla. Y ahora miren aquí. Siempre volviendo a lo que estábamos diciendo antes, muchas veces uno dice, ¿por qué no me funciona el negocio? Y alguien que ha cobrado, por ejemplo, interés, ha cobrado interés a su hermano porque le pareció justo, porque pensaba que, bueno, así está bien de esta manera. Vemos que aquí dice, Adonai así te bendecirá en todos tus emprendimientos en la tierra a la que te diriges para poseerla, porque la bendición viene de cumplir con los mandamientos. Vemos como la bendición, por ejemplo, viene en tus emprendimientos, en tus negocios, cuando no cobras interés a tu hermano. Dice que a otro que fuera del pueblo se puede cobrar, pero al que es del pueblo, no se tiene que cobrar ningún tipo de interés. Después es importante, y el Eterno otra vez habla del cumplimiento de las promesas. Cuando hagas una promesa, Adonai tu Elohim, no tardes en cumplirla. Pues Adonai tu Elohim te reclamará y estarías en falta. Si no haces ninguna promesa, no estarás sin falta. Cuida lo que salga de tus labios. Cumple la promesa de ofrenda voluntaria que le hayas prometido a Adonai verbalmente. Vemos que de nuevo habla sobre esto. Cuando se trabaja por alguien en el campo, dice, trabajando en el campo ajeno, cuando entres a trabajar como empleado en el viñedo de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieres hasta quedar satisfecho, pero no podrás ponerlas en tu canasto. Vemos como el Eterno está cuidando, ¿no? Está diciendo, sí puedes comer, hay libertad. De hecho, hay otras leyes que, por ejemplo, cuando alguien tiene un árbol y este árbol deja sus ramas fuera de su recinto de la casa, el que toma de este árbol que las ramas están fuera del recinto, lo puede tomar y no es considerado como robo, pero no puede entrar dentro, donde está la casa, donde está el recinto, o entrepasar el recinto y entrar y tomar de ahí. Vemos como hay reglas también para, por ejemplo, decir así que alguien no tiene que comer y está protegiendo al que no tiene que comer. Entonces puede tomar como otras reglas que el Eterno dio de dejar un espacio en el campo para los que son pobres, para los que son necesitados, ¿no? Dice, cuando recoges tu grano, no recoges todo, deja una parte para ellos. Vemos cómo piensa en el que es más necesitado. Después habla en el capítulo 24, habla propio del divorcio, de segundo matrimonio. Vemos como el Eterno está hablando sobre esto también. Habla sobre normas que tienen que ser durante la convivencia, ¿no? Cómo se tiene que actuar cuando se convive juntos, cuando hay el Zaharat, esta enfermedad, ¿no? Que era la lepra, pero no era como la lepra de hoy como hoy. Y termina esta porción con el recuerdo de Amalek, que Amalek, por quien no lo sabe, es siempre esta figura del enemigo
contra el pueblo Israel. Es esta figura del enemigo que Adonai dice que siempre tendrá guerra contra Amalek. Siempre está en guerra contra Amalek. Y dice, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salieron ustedes de Egipto, cuando te encontró en el camino y castró a los regazos de tu pueblo, a todos los débiles que se retrasaban cuando tú estabas exhausto y fatigado, y Amalek no tuvo temor de Elohim. Entonces, cuando Adonai tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que Adonai tu Elohim te entrega como propiedad hereditaria para que la tomes en posesión, deberás borrar todo recuerdo de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Y sabemos que este Amalek, también esta figura de Amalek la encontramos con Esther. Con Esther vemos como Amalek, Aman, que viene de Amalek, quiere exterminar al pueblo de Israel. Ya siempre hay una guerra y el Eterno dice que va a estar siempre en guerra con este espíritu de Amalek, pero verá el día cuando dice que Yeshua lo exterminará, que Yeshua cuando hará esta guerra final va a acabar con nuestro enemigo. Entonces, por esto, a veces alguien también puede decir, no, ¿por qué este espíritu siempre no viene contra de mí? Porque a veces también antes, ¿no? De conocer al Eterno o de conocer la Torá, se ha encontrado que este espíritu venía contra de nosotros. Propio, ¿por qué? Porque este espíritu lo sabía que somos su pueblo, ¿no? Y teniendo esta guerra continua, por esto lo tenía con nosotros también. Pero nosotros sabemos que somos su pueblo, sabemos que somos protegidos por él. Y quiero concluir con esto. En pocas palabras, todo lo que vimos hasta ahora, que podamos describir todo en esto, que los mandamientos son por amor, que Él los dejó para que nosotros podamos mostrarnos el amor uno al otro y mostrar el amor que tengamos al Eterno, porque no sabemos realmente cómo amar y no sabemos cómo comportarnos realmente, cómo comportarnos que sea agradable delante, que nuestro comportamiento sea agradable delante del Eterno y que no sabemos realmente cuál es su voluntad, sino leyendo su palabra, sino a través de la Torá. La Torá nos muestra su voluntad. La Torá nos muestra cómo comportarnos uno con el otro, de la manera que podamos mostrar este amor que Él lo mostró para nosotros, para con nosotros, aprendemos de Él y aprendemos a través de su Torá. Por esto la Torá, que podamos verla no como una maldición, sino que es una bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de estos mandamientos que muchas veces hemos dicho y hemos pensado que la Torah ya no está más, pero todos los mandamientos que vemos que están son cosas reales, son cosas de hoy como hoy. No podemos decir que pues entonces a mí no me importa, no tengo que cumplir la Torah, entonces yo a mi casa no me interesa cómo lo hago, no voy a poner este recinte para proteger a mi prójimo, entonces yo puedo hacer esto y esto y esto. Tenemos que ver por qué, porque todo tiene una consecuencia. Y si queremos la bendición en nuestra vida, y no solamente esto, porque propio, si de verdad decimos que nos amamos, así tenemos que comportarnos. Si de verdad decimos que amamos al Eterno, el Eterno nos dice, esta es la muestra de amor que yo quiero, que yo mostré a ustedes y que yo quiero que ustedes se muestran uno al otro. Y Yeshua dijo, quien me ama
guarda mis mandamientos. Y pues con esto concluimos. Y a la próxima.